Buenas tardes y bienvenidos a Casa de América. Buenas tardes, embajador de México, Francisca Méndez, ministra consejera de la Embajada de México, al distinguido público. Gracias por venir hoy a acompañar a Carlos Malamud, a mi derecha, que es el investigador principal para América Latina del Real Instituto Elcano, a Ludolfo Paramio, que es del Centro Superior de Investigaciones Científicas, y Ramón González Ferris, que es el director de la edición en español de la revista mexicana Letras Libres. Hoy hablaremos de las elecciones mexicanas. Ellos hablarán de los resultados, de números, de proyectos, de desafíos, y yo me permito salirme de ese análisis para hablarles de una revista que todos conocen, The Economist, que últimamente la ha dedicado a México dos largos artículos, y cuando The Economist dedica un artículo largo es porque un país, como en el caso de España, está pasando por un mal trecho, o porque, como es el caso de México, se presenta un buen futuro. El anterior, ¿no? el de esta última semana, hacía una comparativa entre México y Brasil. Todo el mundo habla de Brasil, y Brasil es el niño mimado cuando se habla de América Latina. Y, sin embargo, decía este artículo que México no está en una coyuntura, en la coyuntura actual está mejor la economía brasileña, incluso la política brasileña, la política internacional. Brasil relumbra y, sin embargo, decía este artículo que México tiene mejores fundamentos para futuro. En esta misma sala, la semana pasada, hablaba un brasileño, el economista jefe de economías emergentes del BBVA, de esa comparativa entre México y Brasil, y decía cómo en la actual economía mundial, en la que China tira de todos, una economía complementaria como la brasileña, que exporta materias primas y que compra productos manufacturados de China, está aprovechando ese crecimiento de China. Y, sin embargo, México, que depende mucho de la economía estadounidense, que ahora está en recesión, y no es complementaria con la economía brasileña porque hace lo mismo, hace manufacturas, aprovecha sus precios competitivos en salarios, no está aprovechando esa economía, de ese tirón de la economía china. Y, sin embargo, decía este experto, cuando China dé el paso, porque lo dará, a ser una economía de consumo, países como México, y hay que agradecérselo, metía a España, esos países estarán bien posicionados para aprovechar el paso de China, de que deje de ser solo una economía productiva a una economía de consumo. O sea que las perspectivas que se plantean a un país como México son muy buenas. Tiene una economía abierta, internacionalizada. Hace poco se formalizó la Alianza del Pacífico, que también muestra la vocación de México hacia el Pacífico, hacia países hermanos como Perú, como Colombia o como Chile y Panamá y Costa Rica, y también hacia ese espacio que es Asia, que es a través del Pacífico, en el que México está bien posicionado. El segundo artículo, ya con esto acabo, hablaba de los retos que se imponen al nuevo presidente, a quien sea el nuevo presidente de México, y hablaba, siendo el The Economist normal que hable de liberalización, y hablaba de la apertura de la economía mexicana en varios aspectos. Uno, la liberalización del sector energético, y veremos si se abre la Pemex a inversiones extranjeras o inversiones privadas. Se está hablando quizá un 10% que podría admitir inversiones de fuera, y también se habla de la posible ruptura o reblandecimiento de esos monopolios que hay en la telefonía, en la televisión, etcétera. ¿Y por qué hablo de eso? Porque todo eso tiene mucho que ver con la economía española, ya sea porque hay empresas españolas interesadas en el mercado mexicano, y, sobre todo, ahora que los tiempos han cambiado, esas empresas mexicanas empiezan a llamar a las puertas de Europa, y España es esa puerta de entrada.
les doy la palabra a Carlos Malamud, que es siempre un gusto escucharle. Carlos. Muchas gracias, Ricardo. Muy buenas tardes a todos. La verdad que si uno analiza el resultado de las últimas elecciones mexicanas, observa que hay dos datos que de alguna manera eran sumamente previsibles. El primero de ellos, el propio resultado electoral y la victoria del candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, y en segundo lugar, la impugnación que finalmente ha hecho Andrés Manuel López Obrador del resultado de las elecciones. Respecto a la primera cuestión, todas las encuestas venían coincidiendo en este dato, todas salvo una encuesta que López Obrador decía que estaba en su poder, pero que solamente él y su círculo íntimo conocía, que le daba la victoria a López Obrador, pero esto, repito, debía ser más una ensoñación del candidato tabasqueño que algo o un dato de la realidad. Como bien saben, las últimas encuestas se hicieron público el día 27, es decir, el miércoles de la semana pasada, porque conforme a la legislación, a partir de ese momento no puede haber ningún acto vinculado a la campaña electoral. Las encuestas medían de forma sistemática una remontada o un crecimiento del porcentaje de voto de Andrés Manuel López Obrador. Probablemente, si se hubieran publicado encuestas el fin de semana pasado, estas hubieran estado muy cerca de esa diferencia final de casi 7 puntos porcentuales, 3.200.000 votos de diferencia entre Peña Nieto y López Obrador. Las últimas encuestas hechas públicas hablaban de una diferencia de en torno al 10% entre un candidato y otro. La pregunta de fondo es, ¿por qué López Obrador, de pasar de ser el tercer candidato en las preferencias electorales y de estar a una distancia abismal o sideral de Peña Nieto, terminó a menos de 7 puntos de distancia del candidato del PRI? Y también, muy vinculado con esto, ¿por qué Peña Nieto ganó la elección? Y aquí, evidentemente, la respuesta gira en torno a la existencia de aciertos propios y errores ajenos. Y cuando hablamos de errores ajenos, en primer lugar, hay que hablar de la campaña bastante pobre de la candidata panista de Josefina Vázquez Mota, una campaña que inicialmente se centró en dirigir buena parte de sus dardos no en contra de López Obrador, que teóricamente aparecía como su rival inmediato, sino de Peña Nieto. Y esta campaña dirigida contra Peña Nieto lo que supuso fue que finalmente López Obrador, que partía como el candidato con el mayor índice de rechazo, se convirtiera a los ojos del electorado en un candidato potable. Y no solamente esto, sino que en un momento determinado, pues López Obrador rebasó a Vázquez Mota en las preferencias del público y se colocó en el segundo lugar. Y esto fue un dato muy importante que condicionó finalmente el resultado de la elección, por cuanto, al estar en segundo lugar, López Obrador se convertía en el candidato mejor situado para capturar el voto útil. Y cuando en México, en estas elecciones, se habla de voto útil, se habla básicamente de un voto anti-PRI. A finales, si las elecciones, en vez de haberse realizado el 1 de julio, se hubieran realizado a finales de mayo, la diferencia entre Peña Nieto y López Obrador era de aproximadamente un 30%, y esto inclusive le hubiera permitido al PRI estar en condiciones de obtener mayorías absolutas también en el Senado y en el Congreso. Y esto es una situación que dio mucho que hablar en México. Se plantearon
o empezaron a surgir algunas dudas sobre la conveniencia de que el PRI controlara no solamente la presidencia, sino también el Parlamento, y esto evidentemente complicó las cosas y le dio nuevas chances a López Obrador. Y el hecho de que López Obrador haya capturado buena parte de ese voto útil, no todo, evidentemente, porque los recuerdos del 2006 y su desafío frontal a las instituciones mexicanas siguen ahí, y mucha gente que trataba de evitar a toda costa que el PRI regresara al poder no terminó votando a López Obrador, en parte por ese recuerdo y en parte también porque las elecciones no aparecían tan reñidas como las que tuvieron lugar 6 años atrás. De todas formas, decía que prueba de que capturó una parte de ese voto útil es el hecho de que en las elecciones presidenciales López Obrador obtuvo casi 4,5 puntos más que las que obtuvo el PRD y sus partidos aliados en el Senado, y inclusive mayor diferencia en las elecciones al Congreso. Dicho esto, hay otra serie de cuestiones que podrían plantearse. En primer lugar, si era López Obrador el mejor candidato para el PRD. Yo realmente tengo serias dudas. Creo que Marcelo Ebrard hubiera hecho una mejor elección e inclusive hubiera estado en condiciones de ganar estas elecciones, toda vez que López Obrador fue muy exitoso a la hora de movilizar al propio electorado, pero menos eficaz a la hora de capturar el electorado del PAN e inclusive del propio PRI descontentos con Peña Nieto. En segundo lugar, ¿por qué esta actitud de López Obrador de desconocer el resultado de las elecciones? Creo que no hay una respuesta única, en parte porque ya lo hizo en 2006, en parte porque es una forma de decir, señores, aquí estoy yo y sigo presente y tengo aspiraciones para dentro de 6 años, es decir, para el 2018, y de la misma manera que chantajeó a su partido en el 2006 con todo su levantamiento antiinstitucional, pretende volver a hacerlo ahora, aunque hay grandes diferencias, en primer lugar porque ya se sabe lo que hizo, y en segundo lugar porque 6 años atrás la diferencia con el PAN era de medio punto porcentual, hoy es de casi 7 puntos y, como dije antes, más de 3.200.000 votos, lo cual es una cantidad importante. Y si bien López Obrador ha dicho que hay que esperar a que se conozca el escrutinio definitivo, dada la solvencia del trabajo del Instituto Federal Electoral, del IFE y la profesionalidad de sus técnicos, va a resultar prácticamente imposible que el escrutinio provisional y el escrutinio definitivo tengan variaciones sensibles en la distribución del voto popular. Planteaba el director de Tribuna Americana en su introducción que en torno al nuevo sexenio se plantean una serie importante de desafíos. Así es, México tiene delante de sí una serie de retos sumamente capitales y en las cuales el país se juega su propio futuro. Hay 2 cuestiones centrales en torno a este futuro. Por un lado, el tema de la violencia, un tema que ocupa, aparte de la opinión pública o del interés de la opinión pública, tanto mexicana como fuera de México, y en ese sentido buena parte de las noticias sobre México giran en torno precisamente a la violencia y a la guerra contra el narcotráfico. Y aquí, evidentemente, después de muchas especulaciones sobre el hecho de que el PRI iba a negociar con las bandas de narcotraficantes o con los cárteles,
pues las declaraciones recientes de Peña Nieto van en la línea de que no va a haber negociación. Esto evidentemente habrá que confirmarlo por la vía de los hechos, pero hay varios factores a tener en cuenta. En primer lugar, el hecho de que para México es capital la relación con los Estados Unidos y en este sentido la demanda de los Estados Unidos va a ser la de mantener la presión contra los carteles, si bien la cooperación de Estados Unidos con México no es todo lo eficiente que debería serlo en este terreno. Y en segundo lugar, porque también hay una demanda de la propia sociedad mexicana por mayor seguridad y porque el Estado cumpla sus funciones en tanto detentor del monopolio de la violencia, y aquí evidentemente hay una serie de responsabilidades que el Estado debe cubrir y en ese sentido Peña Nieto creo, y el PRI creo que es consciente de ello. Y respecto al otro frente de actuación del gobierno, hay frente a México un desafío que es clave para las 2 próximas décadas. Decía Ricardo Añino, y tiene razón, que el comportamiento, el desempeño de la economía mexicana en el último año ha sido superior al de Brasil y las cifras de crecimiento de 2012 van a mostrar claramente la diferencia en el crecimiento de un país y de otro país, y en ese sentido la economía mexicana es una economía con bases sólidas pese a su dependencia del mercado estadounidense, pero frente a sí México tiene el gran desafío de lo que los economistas llaman la trampa de los países de renta media. Es decir, México puede tranquilamente mantener en los próximos años unas tasas de crecimiento en torno al 2-3%, lo cual le permitiría seguir en la situación actual, pero no le permitiría ni reducir la desigualdad de forma sensible, ni reducir la pobreza de forma sensible, ni dejar de ser un país emergente para ser un país emergido. Y si México quiere constituirse en un país emergido, permítaseme la palabreja, pues tiene que enfrentar una serie de reformas de todo tipo, la reforma energética, la reforma fiscal, la reforma educativa, la reforma sindical y laboral, todo un complejo profundo de reformas que coloquen a la economía mexicana orientada hacia el futuro internacional. Por tanto, los desafíos del nuevo gobierno van a ser ingentes y la última pregunta, y con esto voy a concluir mi intervención, es que mucha gente se interroga en torno si estamos en este momento de vuelta del PRI frente a un nuevo PRI o a un viejo PRI. Yo creo que en el seno del partido coexisten las dos almas, hay sectores más vinculados a los viejos dinosaurios que todavía persisten, algunos de ellos, en una especie de parque jurásico, o varios parques en realidad, porque no están localizados en un solo estado, sino en varios estados de la Federación, pero también encontramos un nuevo PRI con gente preocupada por dar una nueva imagen del partido, por gente preocupada por reducir los niveles de corrupción dentro del partido y por tener una administración pública mucho más eficaz. Peña Nieto, para poder ganar la elección, necesitaba de las dos almas, necesitaba de que éstas funcionaran de una forma coordinada sin enfrentarse entre sí, y esto quizás es una de las grandes diferencias entre el desempeño electoral del PRI y del PAN. El PRI supo mantener prietas las filas, mientras que el PAN fue incapaz de ello. Y decía Peña Nieto, se sitúa de alguna manera por encima de estas dos sensibilidades. Lo que habrá que ver es hacia qué lado se decanta. Y hacia qué lado se decanta va a quedar claro en el momento en que tengamos o sepamos la composición de su gabinete y quiénes van a ser los secretarios que lo van a acompañar en su gestión. Pues con esto termino y cedo la palabra a quien estime. Bueno, el que va en segundo lugar tiene el problema de que los temas que ha planteado la primera intervención ya
de alguna forma le tientan. Imagínate el tercero. Tienes la ventaja de que nos puede sacar los colores a nosotros dos, pero al mismo tiempo vienes algo condicionado. Vamos a ver, primero, creo que la razón de que el PAN haya quedado en tercer lugar es primero digamos, el desgaste de 2 sexenios con una importante frustración de expectativas, porque desde la alternancia del 2000 se esperaban cambios más profundos o más espectaculares que en buena medida no se han producido. En segundo lugar, la impopularidad del gobierno de Calderón, no necesariamente de Calderón, por la explosión de la violencia, que también ha hecho muy difícil una posible campaña ganadora de Josefina Vázquez Mota. Y, en cambio, no acabo de entender lo de que Josefina debería haber hecho campaña contra López Obrador. En los manuales de campaña que yo he estudiado en estos años, siempre se dice que debes competir con el que va primero, no con el que puede ser tu competidor por el segundo puesto. Pero bueno, puede que sea cierto. Ahora, creo que ha sido un problema adicional, más importante quizá, la falta de un respaldo unánime dentro del PAN. Es decir, Josefina era una candidata relativamente atípica y no necesariamente contaba con el apoyo de todos los cuadros o de todos los sectores del PAN. En cuanto a la victoria del PRI, bien. Pero será un problema. Mi mujer lo atribuye todo a que fumo. Estás perdiendo voz y no se te entiende nada. La victoria del PRI, la primera razón es precisamente digamos que han pasado 12 años desde que estuvo en Los Pinos. Segundo, que ha mantenido un enorme poder territorial y un aparato político muy importante. Y tercero, que ha conseguido efectivamente la unidad detrás de un candidato por lo menos atractivo en su imagen y que no se identificaba a priori con el pasado del partido. Les debo recordar que en las 2 convocatorias anteriores el PRI no estuvo en estas mismas condiciones. Entonces, esto es, digamos, no se sabe si es suerte o aprendizaje darwiniano, pero esta vez han ido con un candidato con cierta capacidad de ganar, como se ha visto, y han ido con una cierta unidad detrás de él. Y luego, aunque a Carlos no le sorprende nada de lo que pasa con Andrés Manuel, yo confieso que voy de sorpresa en sorpresa. Primero, después de haber mantenido dividido a su partido durante gran parte del sexenio y impedirle desarrollar una actividad parlamentaria normal al aplicar el criterio de que el gobierno de Calderón no era legítimo, después de haber mantenido dividido al partido, consigue ser nombrado candidato, digamos, de unidad y consigue recuperar la credibilidad que debería haber perdido, en buena lógica, por sus años de presidente legítimo. Por cierto, si me perdonan un chiste lamentable, si no hay reelección de presidente legítimo, que va a intentar ser presidente legítimo por segunda vez. Esto sería muy raro, ¿no? Pero el hecho es que es lo que va a intentar y creo que la causa de que no sé si con el término de presidente legítimo, por lo menos podemos dejar abierta la puerta de que ha pasado un tiempo reconozca los resultados electorales, incluso si los denuncie. Digamos que acepte finalmente las resoluciones del, confieso ser incapaz de repetir el nombre correcto, del TRIFE. Entonces, puede suceder que no intente radicalizar tanto su oposición como en el sexenio anterior y que esto sea simplemente un guiño a los jóvenes del 132, a la gente desafecta con la forma en que estaba funcionando la competencia política en México, donde efectivamente pues el peso de las televisoras y de las campañas de imagen más la inequidad de recursos han favorecido claramente al candidato Peña Nieto. Sin embargo, no estoy nada convencido de que esto que implicaría ir lo que creo que se llama la causal abstracta
de nulidad del proceso electoral, no creo que vaya a ser, no estoy seguro de que vaya a ser su estrategia. Creo que va a ir de nuevo por la deslegitimación del sufragio manipulado o vendido. Es decir, va a quizá intentar repetir las denuncias que no prosperaron en 2006, probablemente porque no tenían ninguna base. Es decir, las irregularidades que parecen haberse documentado eran, digamos, aleatorias, no favorecían necesariamente a ningún candidato en 2006. Y es mucho menos probable que ahora, con una diferencia de varios millones de votos, se pudiera llegar a otra situación. Entonces, si abandonan la vía de la causal abstracta, que por cierto crearía un problema extraordinariamente complejo a las autoridades electorales, y opta simplemente por la denuncia del fraude, yo creo que sería para cargarse de razón frente a sus propias filas, pero creo que crearía una situación cada vez más insostenible dentro del PRD. Es decir, que es indudable que él posee un caudal electoral y un importante apoyo popular, pero no estoy seguro de que un partido pueda sobrevivir dos veces a la misma operación de rechazo de los resultados y paso, digamos, a la oposición extrasistema durante unos meses o unos años. Si me dejan apuntar otra discrepancia que tengo con Carlos, lo que no estoy nada seguro es de que hubiera sido un mejor candidato Marcelo Ebrard. Es decir, probablemente sería un candidato más del gusto de las clases medias, pero no creo que fuera un candidato con la misma capacidad de movilización en los estados, en el sur y en el interior de los estados del norte. Es decir, hay un público concreto de López Obrador que difícilmente podría aceptar un programa como el que ha llevado a cabo el PRD en el gobierno del Distrito Federal. En bastantes lugares de la República, un candidato que ha legalizado el matrimonio entre personas del mismo sexo y la interrupción del embarazo corre ciertos riesgos, incluso físicos. Entonces, no creo que Ebrard, que puede ser el mejor, ha podido ser un excelente gobernante del Distrito Federal, pudiera tener las mismas posibilidades de obtención de voto popular en el México profundo que sí tiene López Obrador. Pero al mismo tiempo, López Obrador, si se encierra otra vez en el bucle melancólico, es difícil saber a dónde puede llevar al propio PRD. Entonces creo que la explicación de esta estrategia, que no ha sorprendido en absoluto a Carlos, es, por una parte, que ha salido fortalecido con unos buenos resultados electorales, y, en segundo lugar, que cree que puede esa desafección hacia el sistema electoral capitalizarla y llevar un voto joven a sus propias filas. No lo sé. La pregunta del millón es qué va a hacer el gobierno de Peña Nieto, y para esto primero se puede contar lo que se propone hacer, y segundo ver si esto es viable y tercero si es fácil. Primero, efectivamente ha hablado de una agenda de liberalización muy importante que incluye muchas cosas, pero entre ellas la reforma de Pemex y la reforma fiscal, que yo además creo que son claramente dos caras de la misma moneda, porque en la medida en que se trate de conseguir que Pemex, digamos, tenga su propia, una capacidad financiera propia y siga dejando de ser la fuente de recursos fiscales para la administración, eso obliga, en buena lógica, a hacer una reforma fiscal de cierto calado. Esto tendría una gran racionalidad, pero enfrenta un indudable obstáculo, porque las reformas fiscales son impopulares, sobre todo no tanto de las clases, por parte de las clases altas, que también, incluso puede que más, pero de las clases medias, que son normalmente las que están atrapadas entre impuestos directos e indirectos y no les gusta que les aumenten los impuestos directos. Entonces puede suceder que tenga esta reforma ciertas dificultades
para salir adelante. Y teniendo en cuenta que puede necesitar el apoyo del PAN, una reforma fiscal que no vaya por la vía del impuesto sobre el valor añadido exclusivamente, como la que en su momento intentó el presidente Fox, pues puede suceder que encuentre dificultades para ser negociada con el grupo del PAN en la Cámara. Y ahí tendría otra diferencia con Carlos. A él lo que más le preocupa es el gobierno que nombre Peña Nieto. A mí lo que más me preocupa son sus operadores parlamentarios. Si va a conseguir tener un equipo que pueda, por una parte, disciplinar a su propio grupo, un grupo en el que los gobernadores siguen pesando mucho y pueden condicionar seriamente las políticas del Ejecutivo, y al mismo tiempo negociar o buscar la interlocución, en particular con el PAN, especialmente si, como cabe temer, el PRD está en desacuerdo con muchas de esas políticas y B, va a estar otra vez hibernado por la negación de los resultados electorales. Posibilidades económicas. Se citaba el otro día, confieso avergonzado, que no leí el artículo sino la cita en El País, que la economía va muy bien en términos de casi todo, menos de las comparaciones en términos de crecimiento con la década anterior y con la evolución del PIB per cápita. Entonces, claro, estos son probablemente dos de las frustraciones presentes en la opinión pública, y su superación solo es posible, digamos, mediante más recursos fiscales y una política, digamos, un poco menos ortodoxa y que favorezca algo más el dinamismo del mercado interno. Esto es probable que lo quiera hacer el PRI o Peña Nieto, pero es difícil saber si va a contar con los recursos necesarios para hacerlo. Y luego está la tremenda pregunta de qué va a suceder con la violencia y el enfrentamiento con el narco. Bueno, de acuerdo, se ha comprometido el presidente electo a continuar la lucha contra el narco. Y esto presenta un serio problema, que es la consiguiente continuidad de la violencia y, por lo tanto, un desgaste para la imagen del gobierno que solo se puede corregir de forma gradual, aunque se apueste por la creación de una Policía Nacional, que es la apuesta máxima que parece llevar en la agenda el presidente electo, que implicaría no solo un proceso complejo para su creación, sino sobre todo para su plasmación en la realidad. Las policías no se improvisan, y cuando se improvisan es peor. Quiero decir que el riesgo de crear fuerzas policiales sin el adiestramiento práctico y ético y sin los sueldos necesarios para, por lo menos, no hacer inevitable las tentaciones alegales, pues eso es un proceso bastante largo y no sabemos lo que puede llegar a dar de sí. ¿Por qué me parece poco probable que pueda haber algún tipo de acuerdos, digamos, en los estados, que es una posibilidad que se puede manejar conceptualmente al menos, aunque desde Los Pinos no se intente un pacto? Se puede suponer que los gobernadores podrían intentar acuerdos locales para disminuir la violencia. Bueno, tengo la impresión de que hay un factor que ha cambiado considerablemente en los últimos años, que es la inexistencia de interlocutores. Quiero decir, el enfrentamiento entre los cárteles, perdonen que yo lo diga a la española, que es un anglicismo, el enfrentamiento entre los cárteles, las franquicias locales de los Zetas frente a otros grupos, crean unas condiciones de enfrentamiento, de disputa por los mercados paralegales, que no es fácil de resolver por ningún tipo de autoridad. Es decir, que no se sabe, si alguien quisiera negociar, no se sabe muy bien con quién podría hacerlo. Entonces, creo que todo apunta a la continuidad de
el conflicto violento. Y luego están las preguntas del 1,5 millones, que son el futuro económico, pero creo que esas, en su caso, para después. Muchas gracias. Perdón. Gracias. Recojo dos cosas ya dichas que para mí son incertidumbres y luego sigo con lo que me parece que es una certidumbre. La primera incertidumbre, como decía Carlos, es si vamos a tener a un PRI nuevo o al PRI de toda la vida, o de tecnócratas contra dinosaurios, por así decirlo. Lo más asombroso de la campaña de Peña Nieto visto desde fuera es que se ha presentado a sí mismo como un hombre sin ideología. Que esto, incluso para los estándares televisivos de la mayor parte de democracias y de la búsqueda de personajes que puedan recoger votos de muchos espacios ideológicos distintos, presentarse como un hombre depuradamente carente de ideas políticas es algo ciertamente meritorio, porque además lo ha hecho bien y ha conseguido probablemente lo que quería. El PRI se ha presentado como el partido de la eficiencia, una eficiencia que yo creo que ya se ha convertido, y no lo digo en términos despectivos, en una especie de mito. El PRI es un partido que hacía que las cosas funcionaran. Ya ha transcurrido suficiente tiempo como para que esa narración pueda parecer verosímil. Esa es la primera incertidumbre. ¿Qué va a hacer el PRI y qué es el PRI y si tiene realmente incentivos para aumentar la transparencia del Estado, la democratización de la arquitectura institucional, la reforma de la economía? La segunda incertidumbre que explicaba Ludolfo es si la izquierda se va a institucionalizar. Es decir, si la izquierda va a decidir ser la oposición, porque tiene probablemente por primera vez en la historia reciente la capacidad de ser la oposición con mayúsculas, lo cual es el mejor sitio en el que estar si quieres estar en el futuro en el poder. Entonces, esa incertidumbre, si López Obrador va a seguir con esta campaña ambivalente de, por un lado, mandar ¿era al infierno? Al infierno o al diablo, a las instituciones y al mismo tiempo tener un pie en ellas, o definitivamente va a querer ser un partido de izquierda más o menos socialdemócrata con más o menos peculiaridades nacionales. Esta es la segunda incertidumbre. Pero después hay una certidumbre. Aunque no sepamos qué es exactamente el PRI ahora y aunque no sepamos qué va a hacer la izquierda a partir de ahora, la certidumbre es que sí que con respecto a 2000 México ha cambiado. Y eso sí que creo que podemos darlo por hecho. Creo que en estos 12 años, primero se ha entendido, es decir, 12 años son muy pocos para una democracia, pero al mismo tiempo en estos 12 años se ha sentado, yo diría que casi totalmente, la idea de democracia. No es ningún trauma especial echar al que manda y que entre uno nuevo. Esto que durante 70 años parecía una odisea imposible se hizo y no pasó nada estrepitoso para el país. Creo que en estos 12 años se ha reforzado la sociedad civil. Creo que existe una libertad de prensa matizada por la excesiva injerencia estatal en forma de publicidad en los medios, pero es una prensa razonablemente libre. Creo que han aumentado los checks and balances, es decir, hay instituciones regidas por partidos distintos y eso siempre es mejor que la uniformidad en todas las instituciones. Creo que incluso las redes sociales en Internet, aunque sea de una manera mucho más superficial y mucho más capilar, sí que pueden haber creado nuevas formas de sociedad civil. Es decir, que incluso aunque el PRI tuviera la tentación de ser el PRI de antes, creo que ahora la sociedad no se lo permitiría tanto. Tendría más dificultades porque la gente está mejor articulada de lo que lo estuvo durante la mayor parte de los 70 años del PRI. Después, yo creo que México tiene algunos puntos fuertes para encarar los retos que comentaban Carlos y Ludolfo antes. Tiene mucha población en edad de trabajar, es una población relativamente joven. Tiene relativamente poca gente mayor, muy poca comparada con los estándares europeos. Tiene una clase media amplia y creciente.
Su índice de desarrollo humano ha mejorado constantemente, las exportaciones funcionan, hay mucha población urbana que tiende a ser más productiva que la rural. Lo que tiene que hacer ahora México es responder a todas estas potencialidades. Que esto suena muy bien, pero que en realidad es lo que también países como España en diferente escala les cuesta mucho hacer, que es optimizar sus potencialidades mediante reformas. Peña Nieto ha prometido al menos 4 reformas, ya las han comentado: la fiscal, la energética, la laboral y la de la seguridad social. Obviamente la de la seguridad propiamente dicha es muy importante. Esta mañana Peña Nieto ha dado su primera entrevista a un medio internacional, que era el Financial Times, y decía, como decían antes Carlos y Ludolfo, que no iba a hacer pactos con el narco, pero sí me ha parecido entender, y no estoy seguro de si es lo que quería decir, porque uno nunca siempre sabe lo que quiere decir Peña Nieto, que iba a cambiar el énfasis desde la guerra contra el narco a la protección de la sociedad que no está implicada contra el narco. Es decir, no tanto luchar contra los cárteles, que también, por supuesto, sino defender a los civiles de esas guerras. Eso me ha parecido entender, insisto que no estoy seguro de que sea eso. Si mi interpretación fuera correcta, Estados Unidos se enfadaría mucho, lo cual nunca es bueno para México, y además también pondría a prueba algo que se le critica a Peña Nieto, que es su falta de experiencia internacional, incluso su pobre dominio del inglés. Creo que lo dejo aquí y empezamos el turno de... Pues antes de darte la palabra, Carlos, quería hacerte una pregunta, y es en base a un artículo que publicó ayer del New York Times, que publicó Enrique Peña Nieto, que más o menos resumido viene a decir, por cierto, soy el presidente, pero habla de uno de sus grandes retos, que es la reducción de la pobreza, y compara el deseo que tiene México de reducir la pobreza con India, China y Brasil. Pues te quería preguntar si crees que ese reto es factible, el de reducción de la pobreza, y si esos son los ejemplos a seguir. Bueno, es evidente que la comparación que hace Peña Nieto con Brasil e India tienen que ver también con uno de los espejos en los cuales está mirando México, que es el de los BRICS. Y quizás una de las espinitas que no se ha quitado México es no estar en los BRICS. ¿Es factible o no es factible reducir la pobreza? Pues va a depender precisamente de la capacidad del nuevo gobierno de realizar las reformas pendientes. Y esa capacidad de realizar las reformas pendientes, como bien señalaba Ludolfo, va a depender de su capacidad de articular en el Parlamento las alianzas necesarias, teniendo en cuenta que algunas de las reformas podrán salir adelante en base a leyes ordinarias, para los cuales se requiere una mayoría simple en el Parlamento. Algunas, por ejemplo, de las medidas vinculadas con la reforma energética van por ahí, es decir, otras evidentemente requerirían de alguna reforma constitucional que implicaría un grado de consenso mucho mayor. Una pregunta, ¿cuál va a ser la dinámica ahora? Ahora, si quieres, contesta lo que han dicho tus antecesores. Bien, entonces, brevemente, respecto a la campaña del PAN y a los manuales de campaña, la prueba de que Josefina Vázquez Mota se equivocó es que pasó de segundo lugar a tercer lugar. Es decir, si hubiera enfilado primero, sin perder por supuesto de vista a Peña Nieto, pero su artillería para terminar de desarticular y de hundir totalmente a López Obrador, que ya estaba bastante tocado, le hubieran ido las cosas de otra manera. El tema de la disyuntiva entre López Obrador y Marcelo Ebrard y el apoyo de las clases medias
¿qué es el voto del Distrito Popular sino el voto de las clases medias? Y aquí arrasó el PRD. Y habría que ver, estado por estado, en qué estados ganó el PRD, aparte de que ganó en muy pocos estados, en muchos estados rurales no ganó el PRD. Y esto evidentemente tiene que ver con la capacidad de movilizar a su electorado de López Obrador. Respecto al PRI, el nuevo o el viejo PRI, es decir, yo creo que esta discusión también esconde otro complejo mexicano, y es buena parte de todas las culpas de México las tiene el PRI. Y en realidad lo que hemos visto en estos últimos 12 años es que el resto de los partidos políticos, básicamente el PAN y el PRD, se han mirado a la hora de gobernar en el espejo del PRI. Y muchos de los vicios del PRI han sido recreados o reproducidos por quienes ejercían el poder, hayan sido quienes hayan sido. Es decir, yo me niego a cargar en el haber del PRI la suma de los males que castigan a México. Y dos cuestiones breves. Por un lado, un dato interesante sobre cómo votaron los mexicanos en el extranjero. Y esto atañe a parte del público aquí presente. Es decir, quien ganó la elección de los mexicanos en el extranjero fue Josefina Vázquez Mota, aproximadamente 18.000 votos, estoy hablando de memoria. En segundo lugar, López Obrador, 17.000. Y muy lejos, Peña Nieto, 6.000. Lo cual da una idea de quiénes son los mexicanos que viven en el exterior y la diferente composición de los mexicanos que viven en el exterior respecto a la sociedad mexicana, que votó de una manera radicalmente distinta. Quizás el único punto en común es que en las dos votaciones, la de dentro y la de fuera, López Obrador salió segundo, pero por lo demás, pocas similitudes. Y por último, una referencia al movimiento 132 al cual se refería Ludolfo Paramio. Yo creo que con posterioridad a las elecciones se retrataron tanto López Obrador como el 132. De López Obrador ya hablé, pero el 132 que se presentaba como movimiento indignado, apartidario, etcétera, etcétera, claramente se decantó por lo que era, es decir, un movimiento de apoyo a López Obrador y básicamente en contra del PRI. Gracias. Ludolfo, ¿querrás comentar de lo que han dicho los compañeros? Solo lo del 132, pero es que le quieren linchar los oyentes. Espera, pero acabamos el turno y damos paso a las preguntas. Te quería hacer una pregunta con respecto a la lucha contra las drogas. Hablabas de esa desaparición de los posibles interlocutores en el caso hipotético de que quisiera un gobierno pues, hablar con el enemigo. Si no les importa a los que quieren colgar por los pies a Carlos por haber hecho lo del 132, me han recordado ustedes, perdonen si se sienten ofendidos, la reacción de los funcionarios del gobierno venezolano en una conferencia de administración pública en Buenos Aires cuando hablé yo. Que entonces todos los funcionarios venezolanos pidieron la palabra a la vez y todos decían cosas, pensaban cosas horribles de mí. No solo pensaban que estaba muy mal informado, sino que era malo. Bueno, vamos a ver. Creo que Carlos exagera evidentemente en una cuestión. El movimiento 132 es, en el mejor de los casos, un movimiento y en el peor un simple estado de ánimo. Entonces, que los estados de ánimo puedan ser capitalizados por una estrategia política o por otra, primero no es tan fácil, pero no quiere decir que responda esa capitalización
a la esencia del movimiento o del estado de ánimo. Es decir, aquí el 15J, el movimiento de los indignados españoles, evidentemente benefició a UPyD y a Izquierda Unida y sobre todo al Partido Popular, en la medida en que aumentó la abstención de sectores que en otras condiciones puede ser que hubieran votado a la socialdemocracia. Pero vamos, decir que el movimiento del 15J era en el fondo una... yo creo, Carlos, que haces estas cosas únicamente por arrebatar al público y fijarlo sobre tu atención. A ver, lo de la ausencia de interlocutores. Si quieres negociar con los cárteles de la droga, tienes que tener algún tipo de división del trabajo entre ellos, o algún tipo de mecanismo de coordinación entre ellos, algo que te permita tener interlocutores para negociar. Si al negociar con un cártel estás provocando automáticamente una lesión a otro que compite con él, y si tienes varios grupos de interés que están compitiendo por el territorio, por el control, no del territorio en el sentido colombiano, de que solo estén ellos allí, sino por el control de los mercados locales. Si tienes varios sectores importantes y armados que están compitiendo por los mercados locales, es muy difícil llegar a un acuerdo con ellos. Entonces eso es uno de los problemas que me parece que se plantean. Tendría que haber una división del trabajo preestablecida o algún tipo de acuerdo previo sobre el territorio por parte de los cárteles para que nadie pudiera entenderse con ellos a la hora de fijar un statu quo. Y me parece que las condiciones no están dadas. ¿Este factor puede ser fundamental para dar por descontado que va a continuar el enfrentamiento? Yo creo que sí, pero como me equivoco casi continuamente, no estoy nada seguro al respecto. Y Ramón, te quería hacer también una pregunta. En este artículo de Peña Nieto habla de países como India, China, tal, incluso habla de la posibilidad de hacer una gendarmería al modelo de Francia e Italia, no se acuerda de nuestra Guardia Civil, pero en todo el artículo no se menciona una sola vez a España. Tú que trabajas en España y tus jefes son mexicanos, ¿se acuerda México del hermano europeo? Sí. Yo creo que las relaciones entre España y México están muy, muy estabilizadas. No tengo la sensación de que un cambio de gobierno pueda alterar decididamente las relaciones entre España y entre México. Puede haber pequeñas tensiones o pequeños resentimientos por parte mexicana hacia algunas puntuales empresas españolas. No creo que sea muy relevante ni creo que sea comparable al caso de otros países latinoamericanos. El intercambio cultural entre España y México yo creo que debe ser de los más fluidos en lengua española. Pero ya la tenemos aquí. Incluso en el mundo editorial es fluido y además no solo es fluido, sino que además es bidireccional, que esto muchas veces se olvida porque gustamos de ver todavía la relación entre España y Latinoamérica de una manera caricaturesca, que es que nosotros mandamos las empresas ahí y luego nos llevamos el dinero. Por ejemplo, en el caso de México, y es mi caso, yo trabajo para una empresa que es de capital íntegramente mexicano. El Fondo de Cultura Económica es una empresa de capital totalmente mexicano que circula en España con una normalidad absoluta. De modo que yo no creo que un cambio de gobierno pueda alterar esas relaciones de ninguna manera. Y si me permites un minuto, y como no quiero que linchen a Carlos solo, una cosa... ¡Qué solidaridad! No, una cosa muy pequeña sobre el 132. Yo llevo 1 año y medio escribiendo mucho, probablemente demasiado, sobre los indignados españoles. Solo quisiera decirles a los del movimiento 132, que es un movimiento democrático, legítimo, justificado, que observen qué ha conseguido el 15M español con sus tácticas. Es decir, si esas tácticas, estar en la calle, no tener jerarquías, no tener programa, sirven para algo. Sin duda son un estado de ánimo legítimo, como decía Ludolfo, pero si lo que se quiere hacer es cambiar las cosas, hay que institucionalizarse y entrar en la política, porque lo demás, por desgracia o por suerte, casi nunca funciona.
tomaremos las preguntas de 3 en 3 y si se levantan, dan su nombre y dicen... y que sean, por favor, preguntas, no charlas. Tú. Mi nombre es Linda Costa, soy socióloga como Rodolfo, internacionalista, hago el máster de Relaciones Internacionales con Cuba Estatal, apasionada a Iberoamérica. Y quiero plantear la pregunta, pero dos cosas primero. En México no creo que haya una democracia ni siquiera cercana a una transición todavía. Y otra cosa, me preocupa la relación que pueda tener Peña Nieto con España, porque yo en Iberoamérica lo digo. Y es esto, primero, hablamos de un país en donde al menos el 10% de mexicanos oficialmente se reconocen como pueblos indígenas. En México no hay derechos humanos. O sea, hay un montón de agravios a los derechos humanos, no voy a plantear toda la complejidad. Hoy por lo menos, no sé si sabéis, hubo un atentado bomba en el norte de México, en Tamaulipas, es fuerte, a mí me preocupa. Me avergüenza decirlo como mexicano, que está pasando esto allá. Y la pregunta sobre la democracia es, a cualquiera de los que estáis ahí, que yo respeto bastante porque conozco vuestra trayectoria, al profesor Malamud lo conozco, a Rodolfo lo he leído muchas veces, y a Ramón, claro que también lo conozco. Entonces, mi pregunta es, ¿de verdad pensáis, éticamente pensáis que hay democracia en México? No quiero decir que la gente no crea, la gente apuesta en la democracia, no se ve en las calles. Y el segundo tema importante también es el proyecto iberoamericano en el cual yo creo que Peña Nieto, y citando al profesor maestro y nuestro querido Carlos Fuentes, cuando decía no quiero imaginarme que Peña Nieto pueda llegar a la presidencia de México, era un apasionado de Iberoamérica, igualmente nuestro maestro. ¿Ustedes creen realmente que cuando una personalidad como es Carlos Fuentes se está refiriendo a esto, no habría no solamente para apoyar a la democracia, empezar a ser críticos ya y no solamente hablar? Porque económicamente México es verdad ha crecido, no está decreciendo como España, pero no pensáis realmente que hay que empezar a ser críticos ya con este gobierno. No sé, son preguntas que yo quiero... Y a su lado, sí. Buenas tardes, regresamos una vez con la mesa. Por favor, haga el favor de identificarse. Sí. No sé si nos puede decir el nombre. Mi nombre es Federico Aldaya, Sí. estoy haciendo un doctorado en filosofía en la Universidad Complutense de Madrid. Le agradezco la que se dedique el espacio que nos permite a los mexicanos pensar, reflexionar y pensar sobre México. A mí lo que me preocupa es, y la pregunta que eso plantea es esto que han hablado sobre el viejo y el nuevo PRI. Porque la verdad, para mí es un hecho grave, es realmente preocupante ver que durante todos estos 12 años las estructuras del PRI no se han replanteado, no se han reflexionado, no hay un ejercicio crítico del poder y el candidato que se ha puesto como ganador ha mostrado a todas luces, por una parte su ignorancia al ver, y eso es el dominio de todos los mexicanos, que no tuvo la capacidad para decir 3 obras que han influido en su carrera política. Cualquier político que le preguntan, dime 3 obras que han influido en tu carrera, podría decirlo. Él no fue capaz tampoco de decir cuál es el salario mínimo de México, no fue capaz de decir cuál es el precio de las tortillas en México, porque es un tema de señoras, es un tema de amas de casa. Entonces, lo que muchos mexicanos vemos es con preocupación que hay un partido con un poder muy grande que va a regresar a dirigir el destino de México y la democracia misma se está jugando. O sea, se está jugando la democracia misma en México porque parece que, mi pregunta es, por no dar la impresión de que se está constituyendo un partidismo como en otros países. Y había alguien aquí como en la segunda fila, ¿no? Soy Josafat Hernández, estoy haciendo una estancia de investigación en la UNED. Básicamente voy a hacer 3 preguntas. Número 1, yo asumo que soy parte del movimiento Yo Soy 132. A mí no me paga para nada el PRD. De entrada yo no soy perredista, no soy amloísta, así que de entrada yo estoy desmintiendo esa acusación que nos ha hecho el compañero Malamud. Entonces, de entrada yo quisiera plantear 3 cosas. Número 1, se ha documentado con base en videos que nuestros compañeros en México han estado haciendo con sus celulares, con sus cámaras de video,
que ha habido compra de votos, ha habido acarreo, ha habido violencia, y en algunos lugares han llevado acarreados, y eso está documentado y tenemos las pruebas para demostrar que el PRI está haciendo las mismas prácticas de siempre que caracterizó su victoria durante 70 años de gobierno con base en sangre, en represión. Nunca olvidaremos 2 de octubre, nunca olvidaremos la guerra sucia de los 70, nunca olvidaremos Acteal, nunca olvidaremos tampoco Atenco, donde el principal responsable fue justamente el que ahora ganó la presidencia, Enrique Peña Nieto. Entonces se ha demostrado que ha habido ese tipo de cosas. Entonces yo quisiera preguntar aquí a los ponentes, si considerando que está esa documentación ahí y está demostrado, ¿ustedes creen que hay un avance real de democracia en México, considerando que ha habido esas prácticas documentadas y que evidentemente no son cosas aisladas, sino en muchos lugares de México son la regla? Es decir, esa es la primera cuestión. La segunda cuestión, es evidente que en México la democracia es imperfecta. Las instituciones en México están diseñadas para que las minorías sigan gobernando. Comparemos los resultados que ha pasado en Francia. 51% de votos obtuvo Holland y con eso ganó la elección. Él representó 51% de los votos emitidos. Peña Nieto solamente obtuvo 37%. Es decir, no es mayoría de nada. Y en ese sentido, ¿ustedes creen que es un avance de democracia cuando alguien como Enrique Peña Nieto solo es capaz de concentrar 37% de los votos ejercidos y a su vez dentro del total de los votos generales no representa ni siquiera la cuarta parte del padrón electoral? ¿Eso es democracia? Entonces yo quisiera preguntarle a los compañeros si creen que eso es democracia. Y finalmente, me parece que otro punto central es la forma en cómo la campaña mediática de Televisa y TV Azteca, que durante años estuvieron generando campaña por Enrique Peña Nieto, donde salían las televisiones, salía ahí como si fuese una estrella de cine, le hacían campaña en los hechos estos personajes de Televisa y TV Azteca. En ese escenario, ellos pasaron por la televisión como Josefina Vázquez Mota y Cuadri, cuando apenas llevaba el 0.50% del conteo de votos, ellos ya estaban aceptando que eran derrotados, que las tendencias no les favorecían. Con apenas el 0.50%. En ese sentido les pregunto otra vez a los compañeros, ¿creen que eso es un avance real hacia la democracia? Gracias. Pues Carlos, empezamos por ti. Bien, la verdad que se han tocado temas variados, pero de alguna manera con un punto en común, y es el cuestionamiento de la democracia mexicana. Para que quede clara mi posición, yo sí creo que hay democracia en México y que es una democracia que funciona de forma eficiente y que es una democracia que respeta las reglas de juego. Si yo no estoy de acuerdo con Linda de que en México ni haya democracia, ni sobre todo que no se respeten los derechos humanos. Una cosa es que haya violaciones de los derechos humanos, como ocurre en todas partes del mundo. Es decir, no conozco ningún país donde no se violen los derechos humanos. Y otra cosa es que haya una violación en México sistemática de los derechos humanos. Y para que quede clara mi posición, voy a señalar que nunca estuve de acuerdo con esa definición tan celebrada de Mario Vargas Llosa cuando habló de México como la dictadura perfecta. Yo, que vengo de un país donde había una dictadura militar, imperfecta, pero dictadura militar, puedo asegurar que muchos de mis compatriotas envidiaban la democracia mexicana. Y cuando digo envidiaban la democracia mexicana en la época de la dictadura perfecta. Entonces, cuando somos tan severos en los juicios, pues miremos lo que pasa alrededor. Porque si solo nos miramos el ombligo, evidentemente la capacidad de distorsión que tiene el ombligo sobre nuestros juicios es enorme. Y esto vale, por ejemplo, cuando decimos que Peña Nieto es
incapaz, como decía Federico, de nombrar las 3 obras que lo marcaron en su carrera política, o de decir cuánto costaban las tortillas. Yo creo que Federico, cuando dice que cualquier político es capaz de decir las 3 obras que lo marcaron, sobreestima demasiado a los políticos. Porque, como Peña Nieto, hay muchos, demasiados, abundantes. A más de un político en España le preguntaron cuánto valía el billete de metro. Y no tenía, con perdón, la más pajolera idea. De tanto, no porque sea una cuestión de señora, sino de tanto viajar en coche oficial. Ahora, ¿eso sirve para descalificar a Peña Nieto como político? No, sirve para descalificarlo en todo caso como intelectual. Pero yo no creo que los mexicanos hayan votado a Peña Nieto como intelectual, sino que lo han votado como político. Y me puede gustar más o menos, pero Peña Nieto tiene capacidades políticas. 2 ejemplos. Primero, fue capaz de sobrevivir a las guerras fratricidas, que son sumamente violentas dentro del PRI, porque si en algún lugar no se andan con chiquitas es dentro del PRI para resolver las guerras fratricidas. Y en segundo lugar, para imponerse en una campaña electoral como esta. Y cuando hablaba de la comparación, José hablaba de los vídeos sobre las pruebas del fraude, sobre la compra de votos, sobre la violencia. Por supuesto que son todos hechos lamentables. Es decir, la compra de votos, la violencia, la coacción. Pero primero, ¿de cuántos vídeos disponemos? ¿De cuántos vídeos disponemos? De los vídeos de los compañeros, sí, pero ¿cuántos son? Y esto de cuántos son no es una cuestión baladí, es una cuestión central. Porque si no estamos convirtiendo lo accesorio, lo secundario en categoría. Y es lo que está ocurriendo muchas veces con este tipo de denuncias. Y en segundo lugar, me gustaría saber si esas denuncias de acarreo, de compra de votos, de violencia, son solo patrimonio del PRI. O allí donde, ¿qué es lo que pasa allí donde gobierna el PAN? ¿O qué es lo que pasa allí donde gobierna el PRD? ¿O es que alguien está libre de pecados de este tipo en México? Yo creo que no, que nadie. Ni la izquierda ni la derecha, nadie. Pero esto no implica que no haya democracia, porque son cuestiones marginales. Son cuestiones marginales. En las grandes ciudades, por ejemplo, estas cuestiones no pasan. Y si pasan, no pasan con la intensidad que pasan en algunas zonas rurales. Y esto es evidente, algo que hay que tener en cuenta. Que Cuadri y Josefina Vázquez Mota hayan reconocido con el 0 punto algo del PREP su derrota, no me extraña. Pero esto tampoco implica que no haya democracia. Ya todas las encuestas a pie de urna habían dado los resultados. Y sobre todo, hay algo que no tenemos que olvidar, y esto está muy directamente relacionado con la democracia, que está relacionada con los partidos políticos, y es que los partidos políticos tienen sus propios canales de información. Y por lo tanto, cuando el PREP estaba avanzado en la manera en que estaba avanzada, todos sabían, incluido López Obrador, cuál había sido el resultado de la elección. Y no había dudas. Y no había dudas. Entonces, ¿qué es lo que tenía que haber hecho López Obrador? También reconocer su derrota y felicitar al triunfador, que es lo que no hizo. Y esto es lo que hubiera ocurrido en cualquier democracia que funcione. Pero ¿quién es el principal interesado en decir en estos momentos en México no hay democracia? López Obrador, porque es funcional a su discurso. ¿Se va en México, como preguntaba Federico, hacia un bipartidismo? No creo. No creo. En México hay en este momento muy implantadas 3 fuerzas políticas que no representan 3/3 distribuidos equitativamente, pero que sí representan sensibilidades y sectores sociales muy claros. De momento yo no veo una deriva hacia el bipartidismo.
Y por último, respecto a la pregunta de José sobre si es legítimo que Peña Nieto haya ganado con el 38% de los votos frente al 51% de Hollande, totalmente legítimo. ¿Por qué? Porque la democracia, entre otras cuestiones, tiene que ver con reglas de juego. Y así como en Francia hay reglas de juego claras que dicen que hay una segunda vuelta electoral, salvo que algún candidato saque más del 51% de los votos, en México hay otras reglas de juego. En Francia, Hollande pudo sacar el 51% de los votos porque solamente había dos opciones mayoritarias. Estaba el candidato de la izquierda y estaba el candidato de la derecha. Estaba Hollande y estaba Sarkozy. ¿Y nada más? Entonces, una cosa es una contienda electoral en esas circunstancias y otra cosa muy distinta es una contienda electoral donde, primero, se presentan 3 fuerzas y no 2, y segundo, no hay un horizonte de segunda vuelta. Porque en México no existe segunda vuelta, afortunadamente para los mexicanos. Afortunadamente para los mexicanos. Porque en el resto de los países de América Latina, y luego vuelvo entonces a lo de Linda sobre Iberoamérica y termino, donde hay segunda vuelta, la segunda vuelta tal como está planteada tiende a bastardear el significado de la segunda vuelta. Recordar que pasa en algunos países como Nicaragua y Argentina, donde en Nicaragua, donde hay segunda vuelta, pero puede ganar Ortega con el 38% de los votos. Y respecto a los peligros de Peña Nieto para Iberoamérica, no los veo. Es verdad que Peña Nieto no es un gran devoto de las relaciones internacionales. No lo es. Ahora, ¿esto supone alguna amenaza para la relación con España y con el resto de América Latina? No. Entre otras cuestiones porque la Secretaría de Relaciones Exteriores va a seguir funcionando como usted ha hecho hasta ahora, es decir, bien, eficientemente. Tenemos a México que realizó una labor excepcional en el G20. Tenemos a México presente en la Alianza del Pacífico, que ha servido para cambiar en buena medida el debate en torno a la integración latinoamericana, y creo que esas constantes se van a mantener, así como la relación bilateral con España. Han sido preguntas un poquito heterogéneas, pero coincidían en la inexistencia o imperfección de la democracia en México. Sobre esto ha contestado bastante Carlos, pero me parece que todo es mucho más claro comparando el año de gracia de 2012 con, pues no sé, 1988. Entonces, ha habido un cambio muy profundo, entre otras cosas, en la institucionalidad electoral y por muchos defectos que se le puedan encontrar al funcionamiento del sistema, es indudable que se ha avanzado bastante y que lo que existe es por lo menos lo que se llama en la jerga últimamente una democracia electoral, una democracia electoral bastante razonable. Lo de la segunda vuelta me parece obvio, que decir, en Francia no solo hay segunda vuelta, sino que además hay un eje izquierda-derecha que sigue siendo dominante de la política y el sistema mexicano es triangular, no tiene solución a corto plazo. Y, bueno, si le parece poco el 38% para Peña Nieto, recuerde usted que el presidente Kirchner llegó al gobierno con el 20%, no me acuerdo, 22%, porque el candidato que debería haber competido con él, que probablemente era el candidato de Carlos, decidió no presentarse. Eres malo. ¿Quién? ¿Él o yo? Bueno, y entonces, estas cosas pueden suceder. A esto me lleva una cuestión. No hay ninguna institución democrática perfecta. Todas tienen inconvenientes. Miren, yo no tengo en general buena opinión del profesor Sartori, porque me parece que tiene una opinión demasiado buena de sí mismo. Pero dijo una vez una cosa que me pareció de una gran racionalidad, que es que cada vez que iba la política mal, se optaba por cambiar las reglas
y cuando se veía que seguía yendo muy mal, se volvían a cambiar en sentido contrario. No suele ser el problema de reglas, y todo cambio tiene inconvenientes. Eso no quiere decir que no haya que intentar cambiarlas, pero sí que no creo que exista la perfección. Y luego, si me perdonan, voy a decir dos butad, que son butad, no me recañen por decirlas. Una, lo de que Peña Nieto no sea un intelectual, me parece una razón para confiar en él. Y que no haya leído 3 malditos libros en su vida, también creo que puede ser un síntoma de buena salud. Mire cómo hemos acabado nosotros. Ahora bien, que sus asesores no le prepararan para esa pregunta mandándole a la FIL, era para fusilarlos, pero eso es otro problema. Me preocupa más entonces su capacidad para rodearse de buenos equipos. Y la butad última va para Linda. No soy capaz de pensar, y mucho menos éticamente, cuando llevo un rato sin fumar. Pero aún así, creo que sí hay algo parecido a una democracia y que la observancia o el respeto a los derechos humanos en México ha evolucionado bastante, aunque la situación siga distando mucho de lo que todos desearíamos. Perdón. Yo quisiera... Sé que los tres habéis hecho preguntas distintas, pero me ha parecido ver un hilo conductor que es, en términos genéricos, la falta de democracia en México. Obviamente hay una línea que separa, y que nadie se lo tome a mal, Argentina de Suecia en cuanto a calidad democrática. Es decir, hay democracias que funcionan mejor y democracias que funcionan peor, indiscutiblemente. Yo os recomiendo a modo de respuesta un libro que se llama ¿Por qué fracasan las naciones? No estoy seguro de que esté traducido al castellano. En cualquier caso, todavía no. Explica justamente por qué fracasan las naciones, por qué a unas naciones les va bien y a otras les va mal. La primera razón que explican es porque las naciones exitosas tienen lo que ellos llaman instituciones inclusivas, es decir, instituciones donde las minorías étnicas de la que hablaba la primera persona del público están incluidas, tienen representación. Las instituciones inclusivas respetan los derechos humanos, etc. ¿Tiene México instituciones inclusivas? Menos de lo que debiera, pero exactamente como la mayoría de países. España también es un país menos inclusivo de lo que debiera. Francia deja minorías fuera del sistema mayoritario. Es decir, a mí me alegra mucho ver que hay gente que quiere más democracia en México como en cualquier otro país, pero creo que el punto de partida es no hay democracia, sino hay una democracia muy mejorable. Porque eso creo que es cierto de todos los países y también de México. Yo quizá no soy tan optimista como Carlos. Yo sí que creo que en México hay un problema basado en que las élites han soltado menos poder que en otros lugares del mundo y singularmente de Europa. Yo creo que las élites de México son relativamente pequeñas y que tienen relativamente demasiado poder en sus manos. Lo creo de verdad. Creo que el Estado influye demasiado en la economía, creo que el Estado pone trabas a la iniciativa privada y creo que eso es cierto, pero eso no significa en absoluto que México no sea una democracia, sino que como todas es una democracia muy mejorable. Y como vamos camino de alcanzar la temperatura del Yucatán, vamos a coger solamente 3 preguntas más. Lo siento por la gente que hay bastante. Aquí delante, después ahí y en la chica. Bueno, soy Eric, estudio un doctorado en el Instituto Profesor Ortega y Gasset. La verdad que es un privilegio estar con 2 mentes brillantes, el profesor Paramo y el profesor Panamur, pero sin embargo tengo la sensación que parece que los noto agotados para su oficio de intelectual. Y al profesor Panamur quiero decirle que soy miembro del 132, y el 132 nació porque no somos acarreados ni somos manipulados. Somos una gente, somos ciudadanos de un país libre y nadie nos manipula. No soy perredista ni soy antimanalista. Soy un hombre libre con pensamiento libre. Por otro lado, usted es acertado al decir que el PRI no es el mal de todos los problemas, pero sin embargo, tanto panistas como perredistas como la sociedad en general tienen una raíz priista, y en los 12 años que vimos, los panistas se pusieron la camiseta priista y se dedicaron a enriquecerse y a ensangrentar el país. Hicieron lo mismo. La pregunta, ¿usted cree que ese PRI que se divide entre viejo y nuevo PRI ahora va a meter a la cárcel a los panistas que se dedicaron a robar y a sacar el país y a permitir la violencia? Para el profesor Paramio, usted ha estudiado mucho con nosotros las reformas estructurales de primera generación y
vimos que el modelo mexicano o el modelo típico latinoamericano era que primero privatizaron y después crearon las instituciones y después crearon las leyes. Estas reformas estructurales que vienen en camino van a volver a seguir ese modelo salinistas de que privatizan primero y después crean las leyes y después crean las instituciones que revuelven todo esto. Vamos a volver a ir a esa mentira. Por otro lado, también, profesor Paramio, la pobreza no se reduce con alianzas en el Parlamento. Llevamos 30 o 40 años de transición a la democracia con esos consensos para reducir la pobreza y la pobreza ha aumentado. Entonces los paradigmas, estos del consenso en el Parlamento, no nos están sirviendo. Y al compañero de Letras Libres, quizás no ha sido a México, pero exactamente tenemos un boom de jóvenes. Quizás si no tuvieras empleo fueras a México, ahorita los narcos pagan 1,000 pesos por cada muerte. Entonces, si ese es un futuro que tú estás viendo de oportunidades para México con esto, deberías de preguntarle a esos jóvenes que salen y están dispuestos a pagar o a recibir 1,000 pesos por echarse a un vato, ¿no? Entonces, quizás valga la pena. Y otra cosa, recientemente, Leonardo Curcio, María Amparo Casar y Pablo Boli en un análisis dijeron, las empresas españolas más vienen a México a enriquecerse y a establecer una serie de negocios porque en este país se permite la ilegalidad. Entonces, bueno, también valdría la pena hacer ese contraste y ese análisis. Bueno, entonces, finalmente quiero decirles algo, han dejado de fuera las televisoras. Y las televisoras son unos cómplices de lo que ha pasado para mantener este país sometido en la ignorancia y en la desigualdad. Y no tengan miedo de decir a las televisoras y esos dupolos televisivos. Ustedes son unos intelectuales y han jugado suciamente esas televisoras en la historia de este México. Y no ha habido esa democracia. Y la democracia electoral, estamos cansados de esa democracia electoral. Una democracia que nos ha querido engañar. Entonces, por favor, pónganle nombre y las televisoras también entran en este drama. Había alguien con barba. Yo soy Víctor Zaval, soy estudiante de un máster de Derechos Humanos en la Universidad Autónoma de Madrid. Y bueno, nada más tengo unas aclaraciones. No se puede invocar la nulidad abstracta en México porque ya está desechada. En la reforma del 2007 se eliminó esa parte. Entonces la parte de la nulidad abstracta ya no se puede invocar, ¿no? Bueno, viendo el hilo que vamos siguiendo aquí, yo no sé qué, bueno, los preguntaría a ustedes, ¿qué tanto se puede ver beneficiado en México con la apertura de Pemex a la inversión privada? ¿No? Y principalmente que es Repsol, que para mí es una de las empresas más rapiñeras que hay en el mundo, ¿no? Caso en Argentina y en otras partes del mundo. Bueno, el caso de Iberdrola, por ejemplo, en Oaxaca, está el caso de OHL también, de las autopistas, bueno, que incluso aquí acaban de ser rescatadas, porque me parece que también tenían un déficit ahí estructural que tuvieron que ser rescatadas. La noticia la leí hace como 3 días en el país. Bueno, entonces no sé qué tanto beneficiaría a México la inversión privada en la parte estratégica, sobre todo de las energías, ¿no? Sobre todo, bueno, principalmente el petróleo. Y la otra pregunta, no sé si pregunta es, la democracia en México, ¿cómo se puede ver beneficiada o cómo se puede ver afectada después del asco que fueron las elecciones? Y ustedes me dijeron no vean para adentro, yo también estudié una especialidad de Derecho Internacional, hay que ver para afuera. Si estas cosas hubieran sucedido en algún país desarrollado, yo creo que las elecciones no se hubieran ni siquiera llevado a cabo, ¿no? O sea, conociendo todas las partes, ni siquiera se hubiera llevado a cabo. Y bueno, pues esas son las dos preguntas que tengo ahí para... Gracias. Y había alguien aquí. Ahí en segunda fila. Sí, bueno. No, tercera. Depende de cómo se cuente. Bueno, pues 2 y acabamos con segunda y tercera. Pues, bueno, yo soy Gaëlle, estudiante en Ciencias Políticas en Francia. Y, bueno, yo llego con una mirada completamente independiente de nosotros. ¿Hay un micrófono? ¿Tenemos micrófono? Hay un micrófono portátil. No. Soy estudiante en Ciencias Políticas en Francia. Y, bueno, yo llego con una mirada bastante independiente porque, bueno, he vivido en México, en el estado de Campeche. Entonces, bueno, he conocido la época de Vicente Fox y la situación, claro, ha cambiado mucho. Bueno, primera cosa, quiero hacer un vínculo con Francia que uno de los intervenientes ha citado.
funciona. Mi español no es perfecto. Pero casi. Bueno, en Francia, François Hollande fue elegido con 51% y Nicolas Sarkozy con 48%. Podemos ver que la diferencia no es enorme. Bueno, yo no tomo ninguna posición en favor de tal o tal partido o gobierno, porque como he dicho, soy independiente. Yo quiero saber una cosa, es una pregunta muy sencilla. ¿Cómo podemos explicar el resultado del PRI en una región como el Chiapas, que tradicionalmente me parece Bueno, como sabemos, el PRI ha ganado en regiones como Jalisco, Yucatán y el Chiapas. Bueno, esa es mi pregunta esencial. Y la segunda pregunta es, según ustedes, ¿qué es la presidencia de Peña va a cambiar en cuanto a las relaciones en América Latina y con España? Eso es mi pregunta. Gracias. Y ya la última pregunta, creo justo detrás estaba. Bueno, un poco retomando para plantear mi pregunta o comentario. Bueno. Sí, mi nombre es Natalia. Entonces, vine convocada con este título de la charla de los desafíos en México. Un poco más allá de analizar lo que ha pasado, que creo que es bien importante para mirar al futuro, creo que hay una omisión importante en cuanto en el discurso que se ha manejado, en el que se ha tocado muchas cifras macroeconómicas y también estas negociaciones entre políticos, pero se ha omitido el papel de la sociedad civil. Me gustaría preguntar en ese sentido y también manifestarme en contra de la aseveración de Ramón González de que estos movimientos civiles no han tenido logros. Yo lo veo distinto, yo creo que los procesos sociales toman mucho tiempo. Esto se viene gestando desde 1988 y con respecto al movimiento de indignados aquí en Madrid o con respecto al movimiento de estudiantes en Chile, yo creo que ha habido logros muy significativos en cuanto a plantear los temas a nivel global, ¿sí? Y hace un par de semanas hablaba yo con uno de los dirigentes estudiantiles en Chile y él me decía, esto como movimiento estudiantil se agotó, pero nos sentimos satisfechos de lo que se ha logrado al plantear el tema como algo urgente por resolverse en Chile. Y yo creo que en ese sentido también es una corriente global de movimientos sociales. Entonces sí me gustaría saber un poco la opinión del panel con respecto al papel que va a jugar, o que está jugando, no desde hace 3 o 4 semanas que inició el movimiento Yo Soy 132, en el que por supuesto también hay periodistas, ¿sí? Como hay libres pensadores y como hay priistas y como habrá panistas, ¿sí? Pero estos movimientos sociales, es decir, ¿por qué no creemos que la sociedad está jugando un papel? ¿Por qué se asigna siempre los roles de acción a los políticos, a las cifras macroeconómicas que además no redundan necesariamente en beneficios plausibles para la sociedad? Como si lo ha hecho Ciudad de México, digamos, en donde hemos visto los resultados de estos últimos gobiernos en cuanto al avance en el transporte público, en la seguridad pública. Ahí vemos, digamos, en qué resultan estas cifras macroeconómicas y cómo las gozamos, digamos, sus beneficios. Ese es mi pregunta. Si queréis empezamos al revés ahora. Respecto a la primera pregunta, obviamente no he entendido exactamente qué me estabas preguntando, pero en cualquier caso, que yo crea que en México tiene buenos fundamentos para crecer y ser una sociedad más justa si hace determinadas reformas, no significa en absoluto que me guste la situación en la que, como decías, un chico por 1.000 pesos se meta a delincuentes. Algo horripilante, y pienso precisamente que lo que hay que hacer es tomar las medidas adecuadas para que eso deje de suceder. Con respecto a las empresas españolas en México, dices, van allá a enriquecerse. Es lo que hacen las empresas.
Lo que tienen que hacer los países es poner unas leyes muy rígidas, iguales para todos, que impidan a nadie lucrarse ilegítimamente. A mí me da igual que una empresa sea española o sueca. Si actúa de manera inconforme a la ley del país en el que está, hay que multarla o abrirle proceso judicial o lo que sea. O sea, no tengo el menor patriotismo empresarial. Quiero que los países tengan unas leyes rígidas que impidan a las empresas hacer trampas y que después las castiguen si hacen trampas. La respuesta del PRI en el Chiapas no la tengo, honestamente no lo sé. Las relaciones con América Latina yo creo que no van a cambiar mayoritariamente, es decir, no sé si hay que poner más énfasis en la relación con Centroamérica o no, pero yo no creo que supongan un cambio más importante. Más bien es preocupante lo que signifiquen en las relaciones con Estados Unidos, y eso sí me parece más difícil de ver. Movimientos sociales. Yo creo que lo has resumido muy bien. El gran logro de los movimientos sociales es poner temas sobre la mesa. Eso lo hacen, y lo hacen bien. Lo que no consiguen hacer es solucionarlos. Es decir, los movimientos sociales son muy buenos porque discuten, pero hay un momento en que hay que terminar con la discusión y tratar de solucionar los problemas. Y ahí, para bien o para mal, solo la política institucional sirve. Pero la política institucional solo hace las cosas bien si la sociedad civil le obliga a hacerlo. Es decir, la sociedad civil tiene que presionar constantemente a los gobiernos, los legisladores, el sistema judicial, para que hagan las cosas bien. Y eso es básico. Cuanto más exigente es una sociedad, más cosas consigue. Pero debemos entender que las cosas que queremos son distintas y los medios que queremos para conseguirlas son distintos. Si queremos discutir, la Puerta del Sol es un lugar maravilloso. Si queremos hacer leyes justas, tenemos que ir al Parlamento. Sin duda, pero no depositemos excesivas expectativas en esos movimientos sociales. En el 68 francés parecía que iba a acabarse Francia, ganó la derecha militar. En el 68 estadounidense en Berkeley parecía que se acababa la sociedad capitalista, ganó Nixon. En España, con todas las salvedades, en el 15M parecía que España se volvía un país protorrevolucionario, ganó un partido demócrata cristiano o liberal o conservador o como queramos conservar al PP. Si ponemos demasiadas esperanzas en la calle, la manifestación, nos vamos a decepcionar. Insisto, no digo que esté mal, digo que sirve para algunas cosas, pero no sirve para otras. Gracias. Sí. Me da miedo. A ver, primero, Eric, el representante de la patronal depredadora española, como todo el mundo sabe, es Carlos, luego lo hablas con él, pero si no consigue Pemex dar el paso hacia el modelo Petrobras y asociar capital con mayor capacidad de exploración y perforación, tiene un problema porque Cantarell se está acabando. Entonces, estas cosas no se improvisan. Es decir, tú no puedes coger a un empresario del textil y asociarlo a una empresa petrolera para que te resuelva los problemas. Entonces, no tengo la menor idea de lo que haya hecho o puede hacer Repsol, pero necesitas asociar compañías con tecnología y capacidad de prospección y de perforación. Y eso tiene un retraso México importante. No dudo que... me ha encantado lo de que haya dejado claro que la democracia argentina es muy superior a la sueca. Eso está bien. Pues no dudo de que haya buenísimas razones para que el gobierno democrático sueco o argentino haya expropiado YPF. Pero ahora tiene un problema, que es que tiene un retraso en la exploración y perforación de Vaca Muerta, y con la expropiación ese retraso se hace mayor. Mientras que si hubiera renegociado el contrato con Repsol, tenía bastantes oportunidades de renegociarlo en términos bastante más favorables y obligarle a un compromiso serio de inversión. Entonces, bueno, las empresas intentan enriquecerse, sin duda, pero sobre todo si las reglas no les dejan clara la continuidad de sus inversiones, tratan de invertir lo menos posible. Eso es. Entonces, en vez de leyes rígidas, como le gustan a Ramón, que a mí eso me da mucho susto, pero creo que regulaciones claras y contratos claros con una justicia que los pueda definir, pueda resolver sobre ellos, sí son bastante
importantes. Pero bueno, hecha esta vergonzosa defensa de Repsol y de las empresas depredadoras españolas, que debería haber hecho Carlos, paso a las otras cuestiones. Vamos a ver, los movimientos son de dos tipos, organizados y no organizados. El movimiento de los estudiantes chilenos estaba muy organizado, a posteriori, quiero decir, empezaría como empezara, como prueba el hecho de que has podido hablar con dirigentes, mientras que en otros casos, si intentas hablar con los dirigentes de un movimiento, es bastante circular, no acabas de encontrar a los dirigentes. Entonces, cuando tienes ya un movimiento organizado, con capacidad de movilización y para mantener una campaña dura de enfrentamientos, eso quiere decir que has dado un paso mucho mayor a la esfera de lo público. Puede que te quedes solo en movimiento, puede que ese movimiento se acabe transformando en una fuerza política o siendo la tierra sobre la que crece militancias políticas de diferente orden, pero estamos en otra fase. Entonces, en el caso del 132, con el mayor respeto a todos ustedes, yo entiendo que lo que hay es mucho más un estado de ánimo muy negativo sobre las televisoras, y no digo yo que sin razón, pero hay mucho más un estado de ánimo que un movimiento organizado, pese a las sospechas de Carlos sobre su vergonzosa manipulación por Andrés Manuel. Lo de Chiapas, vamos a ver, en Chiapas ha habido siempre una fuerte presencia del PRI. Se nos ha olvidado porque han pasado muchísimas cosas, algunas de ellas no las queremos reconocer, quiero decir, se sigue manejando la tesis de que la matanza de Acteal fue un enfrentamiento, fue una masacre decidida desde el gobierno federal, cosa bastante poco verosímil, y en cambio se ignora que fue un enfrentamiento entre indígenas priistas e indígenas no priistas. Entonces, hay una militancia priista muy importante en el caso de Chiapas. ¿Qué ha sucedido? Bueno, los primeros gobernadores no priistas venían, digamos, como siempre, de las filas del PRI, eran escisiones. Lo que ha sucedido es el desgaste y el paso del tiempo. Entonces, esa base priista que sí había en el Estado, esta vez ha conseguido crecer por falta de resultados del gobernador anterior, por puro desgaste o por mayor eficiencia en el acarreo y la compra de votos, que no es algo que se pueda descartar. Y lo mismo, la primera parte creo que es perfectamente aplicable en el caso de Jalisco. Si tienes gobierno desde hace mucho tiempo, puedes acabarlo perdiendo por desgaste, por mala gestión, frustración de expectativas, etc. Este es un aspecto, independientemente de que pueda haber habido malas artes en Chiapas, que no lo sé, pero esto es un aspecto de una democracia que funciona, que la alternancia no es irreversible. Entonces, a mí, yo tengo una gran admiración por una dirigente del PRD, en su momento gobernadora, y que, a consecuencia de la carencia de nicotina y del calor ambiente, que no es el de Mérida, esto es Campeche realmente. Me asombra saber que pudo vivir en Campeche sin desaparecer licuada por el calor ambiente. Se me ha olvidado cómo se llama esta mujer, pero en una mesa redonda después de las elecciones en las que ganó Fox, dijo, es que nos consta que que el PRI tiene planes para regresar a la presidencia. Bueno, esta es la definición de una democracia. El que ha perdido la presidencia comienza a hacer planes para volver a ella, que le pueden costar más o menos tiempo, pero es la... Entonces creo que es un puro problema de alternancia, que en algunos casos tiene explicaciones naturales y en otros puede tener, quiero decir, paso del tiempo, desencanto, etcétera, y en otros puede tener explicaciones más complicadas de malos usos o de escándalos del gobierno anterior. Pero me he dejado a alguien sin contestar, pero ya les digo que estoy muy deteriorado por el calor y la falta de nicotina. Bueno. Eric me acusaba de fatiga de materiales. Yo creo que llegado a una cierta edad esto es irreversible, pero intento no perder las buenas costumbres, ¿no?
Es decir, tanto Eric como José hablaban del acarreo, del manipuleo en relación con el 132. Yo no hablé ni de que fueran comprados, ni de acarreados, ni nada por el estilo. Yo lo único que dije sobre el 132 es de que con sus protestas en el día de ayer, el 132 había manifestado su cara pro López Obrador. Y eso es evidente. Eso es evidente, porque el argumento del 132 es exactamente el mismo que el argumento de López Obrador. ¿Va a meter el PRI en la cárcel al PAN? No. No. Hoy, las fuerzas de seguridad francesas entraron en el despacho y en la casa de Sarkozy en relación con un asunto de financiación ilegal de la campaña de 2007, por orden de un juez. Evidentemente que esto está relacionado con el funcionamiento de la justicia francesa, con la existencia de jueces independientes, etcétera, etcétera. ¿Habrá jueces independientes en México? Pues habrá que verlo. Pero en todo caso, si alguien va a la cárcel del PAN por mal ejercicio de sus funciones, tendrá que ser en función de acusaciones concretas y personales, no generales, sino en función a este señor o a esta otra señora. El tema del narcotráfico y los jóvenes. Y es una cuestión bastante lamentable, realmente. Hay un refrán mexicano que cuando la primera vez que lo escuché me causó espanto y me dejó realmente anonadado. Y es una sentencia que dice, y que está muy en boga entre ciertos sectores de la juventud mexicana: más vale vivir 5 años como un rey que 50 como buey. Y esto no es solo cuestión de que los carteles paguen 1.000 pesos por una determinada actuación. Esto tiene que ver con un estado general de la sociedad mexicana. Es decir, una sociedad o parte de una sociedad que clama a gritos, negociemos con el narco y no nos enfrentemos a ellos, es una sociedad que camina hacia su disolución, porque cree que puede negociar con el enemigo. Y esto tiene que ver, básicamente, con otro tema que planteaba Eric, que es la cuestión de las televisiones. La cuestión de las televisiones. Yo no veo Televisa, pero los mexicanos sí ven Televisa y TV Azteca. Y muchos mexicanos ven Televisa y TV Azteca. Si uno sigue los sondeos de Latinobarómetro, observa que en prácticamente todos los países de América Latina, sin excepciones, una de las instituciones mejor valoradas de las distintas sociedades es la televisión. Sorprendente, pero real. Y es así. Entonces, ¿la culpa es de la televisión? Sí, pero la culpa también es del conjunto de la sociedad. Y ahí el papel que ustedes como jóvenes tienen y deben hacer en México es importante. Es importante, pero eso lo tienen que hacer ustedes. Es decir, no tienen que demandar soluciones mágicas, tienen que buscar soluciones acordes con los problemas. Sobre las empresas mexicanas y su nivel de rapiña, ya la intervención de Paramio creo que fue suficientemente clarificadora para que mis honorarios como defensor de las mismas vayan a ser mínimas. Es decir, pero creo que en ese sentido, pese a su juventud como multinacionales, las empresas españolas se manejan con los mismos criterios que otras empresas multinacionales, inclusive las mexicanas. En estos momentos asistimos
al auge de las llamadas empresas multilatinas, empresas latinoamericanas que invierten dentro de América Latina y fuera de. Ahora, lo que sí es importante, y Paramio iba de alguna manera en esa dirección, es saber que la inversión extranjera es vital en aquellos países donde los niveles de ahorro son insuficientes para poder invertir en aquellas actividades necesarias para el crecimiento económico del país. Chiapas, aparte de lo que dijo Paramio, hay que tener presente que el candidato a gobernador del PRI en Chiapas era un candidato excelente. Era un buen candidato. Una persona joven, abierta, que de alguna manera ejemplificaba ese nuevo PRI de los que algunos hablan y de los que otros son tan escépticos, vistas las sonrisas de incredulidad observadas cuando decía que era un buen candidato o un candidato excelente. Y respecto al papel de la sociedad civil que planteaba Natalia, yo creo que tanto Roberto como Ludolfo ya han dejado claras las cosas y no tengo nada más que señalar. Pues vamos a terminar. Si alguno tiene alguna pregunta, se acerca después aquí y podemos charlar. No solo citarlos en el jardín. En el jardín, aquí no, porque hace un calor horrible. Pero para terminar, quería contradecirte porque sí que ves Televisa, porque creo que el 14% de Globomedia y Media Pro son de Televisa, o sea que cualquiera que vea televisión española ve Televisa. Y en cuanto a la inversión extranjera, aquí tenemos un buen ejemplo, tenemos mucha inversión de capital humano, que son ustedes mexicanos que vienen aquí a mejorar nuestras universidades. Gracias a Carlos, a Ludolfo y a Ramón, y gracias.